Aleluya. Y todo el que esté dormido diga gloria a Dios. Aleluya. Santo, hay varios que ya se me durmieron. Mira, apenas comenzamos. Y todo el que esté dormido diga gloria a Dios. Y varios dijeron gloria a Dios. Aleluya. Mire, no hemos comenzado. Amén. Amén. Me gusta, soy el pastor Rosso, el que casi siempre anda con gozo. Amén. Y me gusta ser alegre, me gusta, porque los hijos de Dios somos alegres, tenemos que ser alegres. El hijo de Dios que es amargado, yo lo digo la verdad, tristemente no ha conocido a Dios, porque nuestro Dios es Dios de alegría, de gozo. El mismo salmista dijo: has cambiado mi lamento en baile, mi tristeza en gozo. Fruto del Espíritu es el gozo. Entonces tiene que haber en nosotros alegría. Dígale al que tiene al lado: sonría que Jesús le ama aunque esté chimuelo. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén, aleluya. Bueno, me da mucha alegría ver a muchos hermanos que conozco y sé que de pronto hoy va a ser la última vez que los vea por este tiempo. Pero bueno, me da mucha alegría. No los puedo saludar a todos, pero me da mucha alegría verlos. Que mi Dios me los bendiga enormemente y los llevo en mi corazón. Y a los que no, los que los conozco por primera vez, también es una bendición. Cuando hablamos de Abraham, me encargaron hablar de Abraham y vamos a hablar de Abraham, el padre de la fe. Así que usted puede comenzar a hacer algunas anotaciones y también, si usted quiere subrayar la Biblia, también es importante. Pero cuando miramos a Abraham, miramos a un hombre como nosotros, hermano, un hombre normal, un hombre sencillo, pero hermanos, un hombre con una fe inquebrantable. Si nos ubicamos en el tiempo de este hombre, donde realmente lo que le rodeaba era una decadencia, era algo muy fuerte, y ahorita más adelante vamos a ver un poquito en qué área vivía Abraham. Pero a pesar de todo esto, el entorno tan idólatra que se vivía, el nombre de Dios había desaparecido, donde todo el mundo estaba realmente apartado de Dios. Todo el mundo estaba apartado de Dios. Y es lamentable, porque acuérdense que con Noé comenzó nuevamente todo, y Dios encargó a Noé y a sus hijos de multiplicar la tierra. Y no solamente era traer hijos a este mundo, sino también cuando uno trae hijos, uno traspasa su conocimiento, uno traspasa su fe, porque es importante traspasar la fe. Pero lamentablemente se fue perdiendo absolutamente todo acerca de Dios. Y para mí hay algo tan especial aquí con Abraham, porque aún en medio de todas esas situaciones, vemos que Dios seguía contemplando al hombre y haciendo un llamado al hombre a salir de la contaminación y a creerle a Dios. Dios tenía todavía el deseo de tener un pueblo, de hacer un pueblo para él. Y Jehová había dicho, y cuando vamos al capítulo 12, verso 1, dice: pero Jehová había dicho, ¿sí? Y si usted se da cuenta, pareciera ser que está el Señor enfatizando, ¿sí? Aquí hay un pero, y antes de ese pero pudiéramos ver de pronto alguna situación allí importante. Porque yo no sé si usted me pudiera llevar, y yo sé que no le di esta escritura, pero a Génesis capítulo 11, el verso 29, dice: y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. O sea, Taré se fue con Abraham y con toda su familia, y vinieron hasta Aram y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Aram. Y acuérdense que ahorita hay divisiones de la Biblia, pero antes el libro era completo sin divisiones. Así que si lo leyéramos sin divisiones, nos damos cuenta como que Abraham, lamentablemente, a pesar de ser llamado,
Sí, y esa parte del versículo, que es el versículo 1 del capítulo 12, dice: pero Jehová había dicho a Abraham. Está enfatizando que Dios lo había llamado a él solamente, pero lamentablemente Abraham no había de pronto querido dejar ir a su familia o apartarse de su familia. Y debemos ver entonces cómo Dios ya quizá había hecho ese llamado antes, porque ese pero Dios había dicho a Abraham enfatiza que ya le había hablado antes, ¿sí? Y quizás Abraham se había demorado un poco, o quizá había pasado un poco de tiempo entre ese llamado de Dios y la acción de Abraham de salir. Pero lo que sí es claro aquí y entendible a través de la palabra de Dios es que Abraham le creyó a Dios y decidió salir. Cuando vamos al significado del nombre de Abraham, porque acuérdense que una cosa es Abraham y otra cosa es Abraham, ¿ok? Abraham es el nombre que le dio su papá, y Abraham es el nombre que, ¿quién se lo dio? Dios. El nombre que le dio su papá fue Abraham. ¿Y quién era el papá de Abraham? Ok, ahorita reclamo un taquito gratis. Gloria a Dios. Vamos a ver, se van a ir ganando taquitos gratis hoy en nombre de Jesús. Ahí me lo van anotando, por favor. A los buenos estudiantes se les recompensa, ¿verdad? Amén. Ahí usted dice si de suadero, de no sé qué hay allá, pero se ve bueno. Entonces, Abraham significa padre enaltecido. Eso significa Abraham, padre enaltecido. Pero cuando Dios le cambia el nombre, vamos a Génesis capítulo 17 verso 5 rápidamente, nada más para que usted se dé cuenta dónde cambia Dios el nombre a Abraham. Y usted puede subrayar ahí, en esta parte dice: y Dios le dice a Abraham: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto, ¿por qué? Por padre de muchedumbres de gentes. Entonces cambia Dios el nombre de Abraham a Abraham. ¿Por qué? Porque, hermanos, es importante entender esto. En Génesis capítulo 12 verso 1, Dios enfatiza el llamado a Abraham. Pero ese llamado, hermano, no solamente es un llamado, sino que también Dios ve el potencial que hay en Abraham. Y es importante entender, hermanos, que Dios no solo nos llama a nosotros, sino que Dios ve potencial en nosotros. Él ve el potencial que tú llevas. Quiero decirte algo: Dios no se equivocó a la hora de llamarte para que tú fueras parte de su pueblo. Dios no se equivocó a la hora de tocar tu corazón para llamarte a este lugar. Aunque tú no lo conozcas todavía, el potencial que hay en ti, Abraham no sabía. Abraham solo estaba obedeciendo, pero dentro de él había un potencial que Dios ya veía en él. Él era padre de multitudes, padre de muchedumbre de gentes. Y por eso a mí me encanta, porque me gusta muchísimo y me enamoro más de Dios. Porque, hermano, Dios no llama al azar, Dios no se equivoca. Cuando Él llamó a Simón, por ejemplo, a Dios le gusta cambiar el nombre. Porque Él llama a Simón, y cuando Simón viene le dice: ya no serás más Simón, sino que ahora te llamarás Pedro, que significa piedra. ¿Sí? Cuando Dios está en un encuentro con Jacob, y Jacob le dice: bendíceme, que Jacob significa usurpador, ¿verdad? Ladrón. Hermanos, Dios le cambia el nombre, le dice: ahora te llamarás Israel, porque has peleado con Dios y los hombres y has vencido, que significa príncipe de Dios, hermano, Israel. Ahora yo quiero decirte algo, mi hermano, en el nombre de Jesús. Qué importante es que usted y yo dejemos
dejemos que Dios haga con nosotros lo que Él quiera. Aleluya. Qué importante es que usted y yo, cuando lleguemos a Él, le digamos: Señor, ¿sabe qué? Yo creo que soy esto y esto, pero usted me formó desde el vientre de mi madre y usted sabe cuál es el propósito que yo tengo. Déjese formar por Dios. Déjese cambiar el nombre por Dios. Porque Dios no solo llama y busca obediencia, sino que Él busca también ascenderte. Él busca darte un mejor lugar. Dios busca proyectarnos, hermano. Por eso la palabra de Dios dice que el camino del justo, mira, el que comenzó en Dios, no puede ser que usted diga que comenzó en Dios aquí y que ahora ya esté aquí. Porque el camino en Dios es ascendente, es hacia arriba. Se supone que si usted comenzó aquí, pues usted ya debería ir al menos aquí, o aquí, o aquí, o aún más arriba. La palabra de Dios dice que el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hermano, lo que tiene que ir en decrecimiento son las obras de su carne, son las cosas que usted tiene que no son buenas ante Dios. Lo que tiene que ir en decrecimiento es ese viejo hombre que estorba. Pero usted, hermano, como ese hombre espiritual, esa nueva criatura, debería ir en aumento, debería ir en crecimiento, debería ir mejorando, debería ir creciendo. Pero deje que Dios lo haga, y Dios lo va haciendo si uno se pone en las manos de Él. Porque hay gente que no quiere ponerse en las manos de Dios. Hay gente que solo quiere que Dios haga ciertas cosas por ellos y ya. Señor, yo nada más le pido esto y ya, con eso me conformo. No, Señor, yo le pido a usted que usted haga su voluntad de mi vida, Señor, porque el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, dijo el rey David. Entonces, eso pasó con Abraham. Pasó de ser padre exaltado a ser padre de multitudes. Pero Dios fue quien lo catapultó. Hermanos, obedecer y seguir a Dios no nos hace menos. Obedecer y seguir a Dios no nos hace menos, hermano, nos hace más y mejores. Lo vemos entonces con Abraham. Pero muchas veces, ¿sabes qué? El enemigo quiere meternos pensamientos que no son verdad. Quiere meternos pensamientos como: mira, que desde que Dios te llamó ya no tienes nada, has perdido esto, tu familia te ha dejado, perdiste el trabajo. Oye, mira cómo te está yendo de mal, antes tenías más, ahora tienes menos desde que buscas a Dios. Oh, mira cómo estás, cómo te encuentras. Pero yo quiero animarte el día de hoy. Quiero animarte para que mires a Abraham y que tú me digas si Dios lo llevó de más a menos, o si Abraham Dios lo llevó de menos a más. Porque así como Abraham, Dios puede hacerlo contigo si tú lo escuchas, lo obedeces y lo sigues. Eso es todo lo que Dios está pidiendo. Aleluya. ¿Sabes qué? Dios me llamó a mí siendo nada, y ahora qué maravilloso es ser hijo de Dios. Nos ha puesto en lugares celestiales. Esto es maravilloso, hermano, créame. Yo soy ingeniero industrial, pero no me siento mal por no estar ejerciendo la carrera. Y aun cuando Dios me llamó para Estados Unidos, cuando llegamos a servir a Estados Unidos, nos llamó por servicio. Un hermano de los jóvenes el día viernes nos preguntaba: ¿por qué Estados Unidos y por qué no México? ¿Por qué no Colombia? ¿Por qué no otro país? Yo dije: bueno, porque yo no decidí, decidió Dios. Créame que si por mí fuera, yo no me voy de aquí. A mí me encanta México, más que Colombia, con todo respeto si hay algún colombiano por aquí. Pero a mí me gusta más México que Colombia. México es hermoso. Bueno, qué lástima que usted no lo cree. Yo esperaba un amén fuerte, pero parece que todos los mexicanos, hermano, ahora sí que me sentí predicándole a otros de otro lado, hermano.
pero Dios me llamó para allá. Y créame, mi hermano, que vivir esa experiencia de ese llamado de Dios es algo especial, es algo bueno, es algo bonito, pero hermano, no me importa si yo siendo ingeniero industrial y estaba haciendo otras cosas, no me importaba a mí eso. Es más, aún cuando me moví de Colombia para México, mi papá cuando vino a visitarme me dijo: ¿por qué no te regresas, hijo? Tú tienes todo en Colombia, ¿por qué estás aquí así como estás? ¿Por qué te encuentras así, hijo? Pues yo era uno de los que cuidaba la iglesia. Yo me quedaba por allá arriba, había un cuarto allá arriba. Yo vivía aquí en la iglesia, gloria a Dios. Y me llamaban Samuel. Aleluya. Samuel David. Yo cuidé un tiempo la iglesia también. Yo viví aquí. Yo amo la iglesia de Vida Nueva, créame. Estos días subí rápido para ver dónde era que vivía, pero ya no reconocí, gloria a Dios. Para llorar ahí un ratico. Sí, pero yo quiero decirle algo, hermanos. Cuando Dios lo llama a uno, uno no está pensando en que, hoy mira, y lo que he dejado, lo que he renunciado, lo que... No, hermano, uno ya deja todo eso atrás. Porque cuando usted sabe que lo está llamando el Rey del universo, el creador de todo lo que existe, usted sabe que Dios no lo va a dejar ni lo va a desamparar. Dios es bueno. Eso no hay duda, Dios es bueno. Y mira, aquí estoy, gloria a Dios. Gracias a Dios, mire, Dios nos sigue sosteniendo. Porque Dios nos sostiene y hasta de más. Decirle al Señor: estos días voy a pegarme un ayunito forzado, gloria a Dios, amén. Ayunar es bueno, amén. Es bueno para el espíritu y para la carne también. Pero cuando vemos a Abraham, hermano, él nació, su nacimiento y su origen, nació en Ur de los Caldeos. Él es descendiente de Sem. Y alguien aquí conoció de Sem. Creo que estuvieron hablando de Sem también estos días, ¿verdad? No sé si la semana pasada hablaron de Sem también. Sem, Cam, enfatizaron más en Cam, ¿verdad? Pero Sem, por eso a los israelitas se le dicen semitas, porque descienden de Sem. Y por eso cuando hay un ataque de odio hacia los judíos, se les dice un ataque antisemita, porque descienden de Sem. Por eso se les dice semitas o antisemitas. Si usted ha escuchado esa expresión, que hubo un ataque hacia los judíos, hacia una sinagoga, hacia esto, hubo un ataque antisemita, es porque descienden de Sem, quien fue hijo de Noé. Y en este caso Abraham era descendiente. En Génesis 11, 27 al 28, leámoslo rápidamente. Mire lo que dice, abra la palabra de Dios. Vamos a ir. Estas son las generaciones de Taré. Engendró a Abraham a Nacor y a Aram. Y Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Entonces, cuando nos damos cuenta del entorno de Ur de los Caldeos, ¿cómo era? Hermano, Dios no llamó a Abraham, quien era un hombre consagrado a Dios y que buscaba a Dios y que no. Hermano, Dios llamó a Abraham, quien era una persona idólatra. Su padre era un idólatra. Mira lo que dice Josué capítulo 24 verso 2. Vamos a ir a Josué capítulo 24 verso 2 rápidamente. Josué 24 verso 2. Para el que no sepa dónde está Josué, está entre Génesis y Apocalipsis. Amén. Métase al instituto. Amén. Entre Génesis y Apocalipsis, ahí encuentra Josué. Josué 24, 2, mire lo que dice. Vamos a leerlo todos. Dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres fíjese, servían a dioses extraños. O sea que el papá de Abraham no es que fuera un hombre que le sembró la fe en Dios. Los de Ur de los Caldeos, que era una región, en este caso en la Mesopotamia antigua, sí, Ur, esta ciudad de Ur
Era una ciudad de las más florecientes y ricas, muy desarrollada, pero también era una ciudad muy idólatra. Ellos tenían como su principal dios era Nana, quien es Sin, o el dios de la luna. Y también el Sigurat de Ur, que era una enorme torre escalonada y era el centro religioso más importante. Así que ellos adoraban a demasiados dioses. Y entre todos esos dioses, un día Abraham escuchó una voz que lo llamó y que le dijo, en verso 1, del 1 al 4 de Génesis capítulo 12, mira lo que dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Verso 2, vamos a leerlo: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Verso 4 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue de metiche. Sí, se fue con él, porque Dios no llamó a Lot, pero Lot se fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Pero aquí hay algo importante, porque quiero que analicemos esto rápidamente, hermanos. La mayoría de nosotros, así como Abraham, Dios nos ha llamado de entornos supremamente idólatras. Dios nos ha llamado de entornos, hermanos, donde se adora cantidad de imágenes, cantidad de ídolos, donde se le adjudica poderes a cantidad de cosas. Estos días veía una persona que le estaba enseñando a un extranjero, un mexicano, que le estaba enseñando a un extranjero y le estaba diciendo: mire, yo adoro a la Santa Muerte porque al fin y al cabo ella es la que me va a llevar. Le decía al extranjero: a Dios yo ya no lo adoro, porque ¿para qué? La que tiene el poder es esta, le decía al extranjero. Y por eso me encomiendo a ella, porque ella es la que me va a llevar, y ella es la que me bendice, y ella es la que me guarda, y ella es la que me ayuda. Y hermanos, mire, la mayoría de nosotros hoy en día miramos cosas así, no nos damos cuenta. Pero yo quiero decirle algo: mi familia viene de un entorno demasiado idólatra. Mi familia viene de un entorno, hermano, mi padre iba a ser sacerdote salesiano. Mi padre estaba estudiando para eso hasta que quedó cuadraplégico y mudo una vez, porque lamentablemente una muchacha le dijo que se acostaran y mi padre le dijo que no se iba a acostar con ella. Entonces ella le hizo una hechicería, lo embrujó y quedó mi padre cuadraplégico y mudo. Lo llevaron a los mejores doctores. Mis abuelos en ese tiempo tenían dinero, todos los doctores, los mejores hospitales, y le dijeron: señor, señora, su hijo todo está bien, no entendemos qué es lo que tiene, no entendemos qué es lo que pasa. Todo aparece bien, todo está normal con él, pero de una u otra manera no sabemos por qué no habla, por qué no se mueve, por qué se quedó solo moviendo los ojos, mi padre. Mis abuelos, en la desesperación, a pesar de ser supuestamente personas que buscan de Dios, pero realmente no lo conocen, sí, mis abuelitos, hermanos, llevaron a mi papá, ¿verdad?, a un brujo, sí, siendo supuestamente seguidores de Cristo. Llevaron a un brujo, y estoy hablando porque pertenecían pues a la religión católica romana. No estoy hablando aquí para criticar o juzgar a nadie, pero sí le digo algo, hermano. Mis abuelos, estoy contando un testimonio de mi familia. Los llevaron a donde un brujo. El brujo le dijo: señores, él tiene un hechizo demasiado fuerte. Si ustedes no lo llevan con el brujo que le hizo el hechizo, su hijo se va a morir. Así que, hermano, mi padre prácticamente estaba en una cama esperando la muerte. Él cuenta su testimonio, nos lo ha contado, cómo él en las noches sí veía esa sombra allí y estaba esperando que esa sombra se moviera, hasta que en un momento esa sombra vino hacia él, lo agarró de aquí y lo sacó del cuerpo, ¿verdad? Y agarró y lo aventó a un abismo. Mi padre
quien le enseñaron que al morir lo iba a recibir la Virgen en sus brazos en el otro lado, él decía: ¿y dónde estás, Virgen, que no te veo? Y dice que caía profundamente y caía y caía y caía en un abismo que era una agonía terrible. Mi abuela, a quien yo reuní estos días, que tiene 83 años, los que le contaban el día jueves pasado, que mi abuela tiene con mi abuelito 68 años de casada. Mi abuelita me contaba y lloraba porque ella vio cuando mi padre se murió enfrente de ellos. Mi papá murió, mi papá falleció, y en ese encuentro con la muerte, mi padre, había un tío que era pastor, el único de la familia que estaba en ese momento arrodillado, orando por él y diciendo: Señor, si tú puedes y si tú quieres, Señor, tú lo regresarás a la vida y tú harás de él algo grande, Señor. Tú puedes, Señor Jesús, si tú quieres. Pues, hermano, yo quiero decirle algo: que mi padre, por la gracia y la misericordia de Dios, conoció la muerte, pero también en esa misma muerte conoció al que tiene el poder sobre la muerte, conoció al Dios todopoderoso. Aleluya. Una cosa es que me hablen de Dios, otra cosa es que yo conozca su poder. Hay gente que adora lo que no sabe. Yo quiero decirle algo: nuestro Dios es real. Solo abra su corazón y deje que Dios se manifieste en su vida. Porque mi Dios no es religión. No es religión. ¿Sabe qué? Mi padre volvió a la vida. Mi padre volvió a caminar. Eso sí, se burlaban de él porque mientras él dice que él caminaba como si fuera, mejor dicho, como si estuviera aprendiendo nuevamente a caminar a la edad de 20 años. Él comenzó a ser pastor a los 21 y hasta el día de hoy sigue siendo pastor de ese Dios que lo llamó, que lo rescató de la muerte, que lo sacó de la idolatría, que lo sacó de ese lugar oscuro. Y ahora predica la luz del evangelio de Jesús, el poderoso evangelio de Cristo que salva. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Así que, hermano, cuando Dios nos llama, por eso al que Dios llama no se tiene usted que avergonzar. Porque Abraham tuvo que dejar todos los ídolos de su padre. Abraham tuvo que dejar toda la idolatría. Y yo quiero decirle con todo mi corazón, hermano, pero si Dios te ha llamado, tú no deberías tener absolutamente ninguna imagen a la cual postrarte, porque solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y Él nos llama a salir de eso. Él llama que adoremos al Dios único y verdadero. Así que Dios lo llama, lo saca de la idolatría de esa nación, lo saca de su tierra, lo saca de su parentela. O sea, le dijo: deja tu familia. Pero bueno, le vuelvo a repetir, Lot se fue con él. Su padre, lo vimos en Génesis 11, todavía siguió con él hasta que murió su padre. Abraham sigue camino hacia el lugar donde Dios lo llama. Ahora hay algo importante, hermanos, y ya aquí es donde comienzo la enseñanza. Gloria a Dios. No mire el reloj porque se va a asustar. Ya lo veo a alguien mirando el reloj. Le digo: no se preocupe. Si va a dormir, duerma aquí, tranquilo. Créame, le va a ir mejor. Se va a dar cuenta que cuando despierte usted dice: uy, me siento como nuevo. ¿Sí? No se afane por ir a su casa. Espérese un momentito. Yo vivo más lejos, gloria a Dios. Y mire, hermanos, Dios llama a un hombre, y esto es lo que me parece, porque es que la fe, mire, no había Biblia, no habían predicadores, no había gente proclamando por las calles, no había nadie diciendo: hey, crean en Jehová, oiga, crean. No había nadie, hermanos. O sea, Abraham de la nada, de un momento a otro, escucha una voz: Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Hermano, a ver, si estamos así y de repente, a ver, si estuviéramos así, escuchamos: David,
Sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué comí anoche? Dije, oiga, esta voz que escuché, ¿qué será? Y haré de ti una nación grande. Y si usted lee capítulo 11, acuérdese que la palabra de Dios dice en capítulo 11, y su mujer era estéril. O sea, él ya sabía que su mujer era estéril. Y esta voz que le está hablando le dice que haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y él decide escuchar esa voz y dice: he adorado a muchos dioses, pero esta voz es diferente a todos los dioses que yo he adorado. Aquí hay algo diferente. Y Abraham decide creer sin escritura, sin nada, solo a una voz del único sabio Dios, el que ha existido y existirá por siempre. Ay, hermano, por eso la palabra de Dios dice que él le creyó a Dios. Y ahí es donde está la fe y la obediencia. Mire, mi hermano, Abraham, por eso a mí me pusieron a enseñar de Abraham y yo dije, wow, me voy a tirar como unas 3 horas. O sea, me voy a sentir en instituto bíblico, gloria a Dios. Porque es que me encanta Abraham. De hecho, yo mientras más estudiaba a Abraham, y de hecho este es uno de mis personajes que cuando yo más lo estudiaba, yo un día salí y le dije a mi mamá, le dije: mamá, le he pedido a Dios que me haga un hombre de fe. Quiero ser un hombre de fe. Y mi mamá, mirándome a los ojos, hermano, comenzó a llorar. Comenzó a llorar. Yo pensé que se iba a alegrar, pero mi mamá comenzó a llorar y me dijo: hijo, no sabes lo que has pedido. Vas a pasar por muchas cosas, porque los hombres de fe son probados. Solo le pido a Dios que te dé fuerza, si eso es lo que has pedido, para que realmente lo pueda hacer. Porque, hermanos, una cosa es la promesa y otra cosa es el proceso a la promesa. Es muy bonito escuchar las promesas de Dios: haré de ti una nación grande, te bendeciré, serás bendición. Y otra cosa, hermano, es comenzar el proceso hacia esas promesas de Dios. Pero Abraham le creyó a Dios. Él obedeció sin saber a dónde iba, porque es que no hay, hermano, mire, no hay nada más loco. Yo me acuerdo cuando estábamos en Torreón y Dios me dijo que entregara la iglesia allá en Torreón, y mi esposa me decía: pero ¿y para dónde vamos? Yo le dije: esa pregunta me la estoy haciendo yo también. No sé, pero al menos dime algo, dime un nombre, algo, al menos para saber. Yo le dije: no sé, porque solo Dios me dijo que entregara y que siga caminando. Y, hermano, no hay nada más loco que Abraham recogiendo sus tiliches y todo, recogiendo sus cositas. Y la mujer: oye, mi amor, ¿y para dónde vamos? ¿Qué estás haciendo? Escuché una voz del cielo que dijo que me iba a mostrar una tierra. Vamos a caminar. Imagínese usted empacando todas sus cosas y montándolas en un camión, pidiéndole a algún hermano que tenga una empresa, ¿verdad? Présteme un camión para meter todas mis cosas. ¿Y para dónde va? No sé. Yo solamente le pedí al hermano Sergio que me ayudara y que me prestara un tráiler de los que maneja, ¿verdad? Gloria a Dios. Para arrancar de aquí, yo no sé para dónde, pero voy a arrancar para donde sea. Dios me va a guiar. Hermano, no hay nada más loco que arrancar sin GPS. ¿Para dónde usted va? Pero la fe de Abraham, mire, Hebreos 11:8, rápidamente, porque aquí están las fortalezas del padre de la fe. Sin saber a dónde iba, obedeció. Y es que es una locura obedecer a Dios, es una locura, hermano. Pero lamentablemente, mire, hoy en día hay mucha gente que dice: uy, qué bendición, uy, yo sí quisiera obedecer, hermano, y les cuesta obedecer. Hay gente que lleva meses en la iglesia y le cuesta obedecer nada más lo del bautismo. Y dice: Señor, hazme como Abraham. Si lo del bautismo, que es tan fácil, hermano.
Le digo que es fácil, porque el bautismo es entendible. Es lo que Dios ha dejado para yo pasar de muerte a vida. El bautismo es tan poderoso, hermano, y Dios lo ha dejado. Y hay muchos que dicen: ay, no, es que yo me voy a bautizar cuando sea bueno. ¿Y usted quién le dijo que los buenos son los que se bautizan? Si es que los que se bautizan son los malos. Mientras más malo, mejor. Venga, lo bautizamos en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque es que, hermano, el que entiende: estoy muerto en mis pecados, necesito nacer a un nuevo hombre. Oh, hermano, simplemente dice: bautícenme. Yo quiero que el nombre de mi Señor sea invocado sobre mi vida, y yo quiero que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Eso es obediencia y es fe. Pero muchos no quieren hacerlo. Gracias a Dios aquí no, eso es en otra iglesia. Amén. No me hagan quedar mal. Amén. Eso, gracias, hermano. Hebreos 11:8. Vamos aquí rápidamente, ya estoy terminando porque veo que se pasó el tiempo. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Escuche, la fe. Por la fe, siendo llamado, obedeció. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Cuál? No sabía, pero Dios le dijo que le iba a dar una herencia. Y salió, mire, léalo porque esto es impactante. Y salió sin qué, sin saber a dónde iba, por la fe. Mire, y eso hace falta mucho hoy en día en la iglesia. Se ha perdido, créame. Hoy en día hay mucha gente que primero quiere ver para después creer. Pero, hermano, Dios nos está llamando a ser como Abraham, tener fe antes de ver. Yo le creo a Dios sin haber visto. Yo sé que Dios no va a dirigir mis pasos hacia la muerte. Dios me va a llevar a la victoria segura. Pero hay que tener fe. Creyó en las promesas imposibles, hermano. Génesis 15:6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En la Nueva Traducción Viviente dice: y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Hermano, es que la fe es poderosísima. La fe es poderosísima. Y, hermano, mire, yo le he pedido a Dios es eso: Señor, ayúdeme a ser un hombre de fe. Porque es que la fe, hermano y hermana, llama las cosas que no son como si fuesen. La fe, hermano, mire, teníamos un grupito ya cuando recibimos el grupo en Estados Unidos de 35 personas hace 4 años y medio atrás. Y yo decía: Señor, tú vas a llenar este lugar. Vamos a tener en el nombre de Jesús este lugar lleno. Yo veo a este lugar lleno en el nombre de Jesús. Yo sé que usted se va a glorificar, hermano. Y ahorita, por la gracia de Dios, el lugar está lleno. Pero la fe llama las cosas que no son como si fuesen. Aunque los demás le digan a uno: está loco, ¿qué? Usted reciba ese cheque que recibe, hermano, y recíbalo con fe. Recibe ese pago que recibe y recíbalo con fe. Señor, yo sé que usted es el que provee, Dios mío, y esto va a rendir, Dios mío, y esto va a alcanzar no solo para mí, sino aún para compartir con otros. Si usted tiene fe, Dios lo bendice. Pero ¿con qué fe? Porque es que hay gente esperando a tener los miles para decir: Señor, ahora sí tengo fe que me va a ir bien. No, hermano, aunque usted piense que le está yendo mal, tenga fe y crea que el Dios que lo llamó no lo llamó para ponerlo a aguantar hambre. Dios lo va a bendecir. Y que diga: ay, pero ahorita puro frijolito. Pues dele gracias a Dios, porque esos frijolitos están llenos de hierro. Por eso es que usted se ve así. Esos frijolitos se ve que lo ponen bien, gloria a Dios. Ay, pero es que casi no me alcanza para lo que me gusta. Bueno, aunque ahorita esté comiendo lo que no le gusta, pero al menos lo sostiene.
Dele gracias a Dios y tenga fe. Mire esos frijolitos y diga: uy, Señor, huele a rachera. Uy, Señor, hágase ese taquito de frijolitos con sal y diga: uy, Señor, se ve un ribeye aquí encima, aleluya. Y muérdalo, mi hermano, y sienta el ribeye en su boca. Pero tenga fe. Pero después, ay, Señor. Conozco hermanos de la iglesia que tiran hasta la carne. ¿Y por qué a mí su hijo, Señor, me tiene así, Dios mío? No, hermano, no. No, hermano, no. Dios es el Dios de todos aquí. Pero usted y yo estamos en un proceso diferente. Entonces aún gócese en medio de las situaciones y tenga fe. Créale a Dios. Mire, Abraham fue el primer hombre que sin tener Biblia entregó diezmos al Señor. Porque hoy en día los dantegebelistas, que le encanta ver a Dante Gebel, le gusta. Sí, dice: no, esto y lo otro. Pero hermano, mire, Génesis 14:20. Mire, hermano, Abraham le creyó a la voz, seguía la voz. Y no solo eso, cuando vio a un sacerdote del Dios viviente, a Melquisedec, rey y sacerdote del Dios Altísimo, rey de Salem y sacerdote, dice que lo vio y le entregó los diezmos de todo lo que tenía. Oiga, ¿por qué Abraham hizo eso? Porque yo le vuelvo a repetir: si usted escucha hoy una voz que le diga: sírveme, deja tu carrera, deja todo y ven, y te quiero aquí en la iglesia orando en las mañanas, poniéndote al servicio, ve, ponte a servir allí, ayuda al pastor, te pido que dejes todo tu trabajo, que yo te voy a sostener. Qué difícil. Ahora, ¿cree usted que no es difícil? Mire, cuánta gente hoy dice: a ver, muéstrame en la Biblia. Los diezmos son del Antiguo Testamento. Claro, con todo respeto, pero mire, el que le gusta esa doctrina. Pero Abraham no tenía ni una sola escritura de que a Dios había que darle diezmos. Pero cuando vio a un sacerdote del Dios Altísimo y rey, escuche, rey, porque hoy en día dice: los diezmos se le dan a los pobres, yo le doy mis diezmos a los pobres. No, los diezmos se le dan a Dios, porque Él se los dio al hombre, pero sabiendo que ese hombre ministraba la presencia de Dios. Oiga, se lo dio a un sacerdote y rey. Escuche, un rey, hermano. Y un rey, ¿será que está pobre, hermano? Un rey. Llegó ahí Melquisedec: ay, ¿será que me puede dar los diezmos? Y Abraham lo vio y dijo: oh, sí siento dar mis diezmos. Ahora sí siento, haga un cheque, por favor, porque ese sí necesita. No, hermano. No, mire lo que dice Génesis 14:20. ¿Qué le dijo el sacerdote y rey Melquisedec? Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y dice: y le dio a Abraham los diezmos de todo. Primer hombre en reconocer a Dios en sus finanzas, la soberanía de Dios en sus finanzas. El primer hombre en hacerlo fue Abraham. ¿Usted qué cree que por qué le llaman el padre de la fe? Cuando usted le dé algo a Dios, délo por fe, hermano. Délo por fe, porque a Dios se le tiene que dar con fe. Amén. Esa feria deposítela por fe, en el nombre de Jesús. Mira, hay gente que no ha entendido esto. Uy, les duele. Y cuando hablamos de eso más, me van a decir: ay, el pastor, yo creo que le dijo que hablara eso. Yo siento. No sienta.
Le digo algo con todo mi corazón. Hasta el día de hoy, yo, siendo o no siendo pastor, practico esto porque sé que esto es bendición y porque yo sigo a Abraham y le dije al Señor: Señor, quiero ser un hombre de fe. Y los hombres de fe le creen al Señor, no están pensando cuánto dimos, qué pasó, con cuánto me quedé. Dios siempre me ha sorprendido, hermano. Yo voy dando y Dios siempre me va bendiciendo nuevamente, porque ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que tenemos. Aleluya. Así que, hermanos, pues se me ha ido el tiempo. Realmente apenas estaba comenzando la enseñanza y se me ha ido el tiempo. Pero después se las mando para que el pastor se las comparta, gloria a Dios. Toda la enseñanza, créame, porque apenas voy en la página 5 y son 11. Pero quiero decirle esto en el nombre de Jesús. Mire, Dios nos llama a ser hombres de fe en este tiempo. Y no puede ser que usted tenga la Biblia, que usted tenga la iglesia, que usted tenga cantidad de enseñanzas y aún así le cueste creerle a Dios. No puede ser. Y yo quiero invitarlo a usted para que rompa el día de hoy con todo eso que le está impidiendo, porque hay que tener fe y no duda. Porque el que duda es como la onda del mar, dice la palabra de Dios. Y mire, con esto termino, porque solo aquellos que tienen fe pueden ser. Por eso a mí me parece tan impactante, porque aún Abraham, usted sabe que sí tuvo fallas, porque no era un hombre perfecto, mintió en algún momento. Yo lo llamo astucia, pero sí dijo una mentira, porque dijo, él dijo que su esposa era su hermana, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice al final, y usted lee en Génesis 20, dice, él le dijo al rey Abimelech, le dijo: pues mira, la verdad no es mentira, porque ella sí es mi hermana, es hija de mi padre, mas no hija de mi madre. O sea, sí es mi hermana. Y él lo decía por miedo, porque aún, mire, los hombres de fe les da miedo. Y él tenía miedo de que lo fueran a matar a él, le fueran a quitar a su esposa. Por eso 2 veces lo hizo en Egipto y aún con los filisteos, que en ese momento todavía no eran filisteos, pero de ahí viene la descendencia de los filisteos. Pero yo quiero decirle algo, hermano. Solo los hombres de fe, mire, Santiago 2:23, se transforman en amigos de Dios. Y hermano, a mí me llama, o sea, por eso le digo que es tan bonito poder creerle a Dios y caminar por fe. Mire, cantidad de cosas. Yo he visto a Dios obrando de una manera tan especial, pero cuando Dios nos dice da un paso, yo lo doy. Da otro paso, yo lo doy. Si Él dice gira a la derecha, yo giro a la derecha. Si Él dice gira a la izquierda, yo giro a la izquierda. Y es importante porque los hombres de fe creen sin ver y obedecen. Pero mire lo que dice Santiago 2:23, dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y qué? Léalo por favor. Y fue llamado hijo de Dios. Y termino con estas lecciones para nosotros hoy, hermanos. Mire, la fe verdadera se demuestra con acciones, no con palabras. Fe es creer aún sin ver. Y le vuelvo a repetir, hermano, no le pida a Dios primero ver para después creer, porque esos son los Tomases de la iglesia. Tomás le dijo al Señor: Señor, si metiere mi mano en el costado, si meto mi mano en la llaga, yo voy a creer que es usted, porque es que realmente se me es difícil. Y el Señor le dijo: ok, mete tu mano. Pero después dijo: Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron.
Por eso yo no necesito, hermano, no necesite ver para creer. Si Dios da una promesa para su familia, aunque usted vea a sus hijos metidos en las drogas, aunque usted vea a su familia o su cónyuge atado por los vicios, aunque usted vea, hermano, vea o hermana, vea allí y diga: Señor, yo tengo fe de que algo va a hacer usted, Señor. Usted va a transformar a mi cónyuge, usted va a transformar a mi familia, usted va a transformarlo, Señor, yo lo creo. Tenga fe, tenga fe, tenga fe, tenga fe, porque es importante, hermanos. Abraham no solo creyó, sino que actuó en obediencia total. Abraham honró a Dios. Hermano, ¿con qué? Con lo que él tenía. Honrar a Dios con lo que tenemos es un acto de fe. Yo le pido con todo mi corazón. Yo no sé cómo está la iglesia, yo no sé cómo están las situaciones, pero yo le digo con todo mi corazón, hermano, cada vez que se pase aquí a dar una ofrenda o a dar un diezmo, recuerde, esos son sacrificios a Dios. Y los sacrificios se mataban en el altar, los sacrificios se entregaban en el altar, los sacrificios llevaba a la gente, llevaba los corderos, llevaba los palominos, llevaba lo que podían, pero se sacrificaba. Quería decir, ya no iba a volver, ese animal no iba a volver, se le sacrificaba, se le entregaba a Dios. Cuando usted venga aquí, venga con fe y sacrifique lo que tiene para Dios, hermano, pero créalo, yo le estoy entregando a Dios de lo que tengo. Señor, recibe este sacrificio, recibe esto que traigo para ti, te honro a ti, mi Dios, con lo que tengo. Dios nos llama a separarnos para cumplir un propósito. Deje ya lo que tenga que dejar. Abraham tuvo que dejar su tierra, su ciudad, su parentela, su herencia, todo. Hay hermanos aquí que no quieren dejar las amistades que Dios desde hace rato le está diciendo: esas amistades te están destruyendo, esas amistades no te dejan avanzar, esas amistades te están consumiendo, te están destruyendo tu vida y tu propósito. Hermano, comience a ser como Abraham, créale a Dios y deje lo que tenga que dejar para que usted pueda avanzar en fe hacia su propósito. Hay que cumplir el propósito. La obediencia radical los muestra para este tiempo Abraham, que la obediencia radical trae bendición generacional, hermano. Isaac fue bendito, Jacob fue bendito, sus generaciones son benditas, hasta Cristo, hermano, que hasta que llegó nuestro Redentor, hermano, y de allí se abrió a nosotros, porque aún nosotros en este tiempo la palabra de Dios dice que somos hijos de Abraham. Entonces yo quiero invitarle a que crea. Póngase de pie. Mire, Gálatas 3 del 6 al 7. Vamos a leer rápidamente. Abraham nos enseña que la fe se vive en decisiones diarias. Tenga fe. Diariamente se necesita la fe para seguir. El escudo de la fe para apagar los dardos del maligno, dice su palabra. Mire, Gálatas 3 del 6 al 7 en la Nueva Traducción Viviente. ¿Alguien me ayuda a leer lo que dice? Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Verso 7. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Hay alguien aquí, no importa por lo que estés pasando, no importa por lo que esté, hermano, no importa. El que pone su fe en Dios triunfa. El que pone su fe en Dios tiene la victoria. El día de hoy le pido, no ponga su fe en el gobierno, no ponga su fe en lo que han prometido por ahí, no ponga su fe, ponga su fe en aquel que no miente, en aquel que su palabra es verdadera, en aquel que se mantiene. Ponga su fe en Dios. Dios, usted me va a ayudar.
Dios mío, usted me va a bendecir, usted me va a sacar. Yo quiero llamar a alguien el día de hoy que necesita activar su fe, sea para una enfermedad, sea para una situación complicada, sea para una situación difícil. Yo quiero animarlo para que pase aquí a este altar en el nombre de Jesús. Aquí hay fe de parte de Dios. Yo siento que Dios se está moviendo aquí. Aquí hay fe, hermano, créame. No piense en otra cosa. No todos los miércoles pasa lo mismo. Todos los miércoles hay diferente alimento de parte de Dios. Y esto era lo que Dios quería traer a usted hoy. El pastor Jorge me dijo: hable de Abraham. Y Dios quería traer esto a su vida en el nombre de Jesús. Yo le pido en el nombre de Jesús que usted le diga al Señor: Señor, dame fe. No le pida al Señor dinero, escuche. No le pida, usted no necesita dinero ahorita, usted necesita fe. No le pida al Señor en este momento salud, pídale al Señor fe. Estamos aquí para pedir fe hoy. Los mismos discípulos le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe, Señor. Y es la fe la que necesita ir en aumento. Tu fe fuerte, una fe, hermano, en aumento, va a hacer cosas maravillosas en Dios. Dios se va a movilizar como Él quiera a tu favor, pero tu fe te va a sostener, tu fe te va a mantener. Vas a seguir caminando por fe, porque el justo camina por fe y no por vista. Hay fe siendo derramada ahora. Hombres y mujeres de fe se levantan en esta iglesia. En el nombre de Jesús pido, Señor Jesucristo, que tú derrames fe, derrama fe, derrama fe, derrama fe, derrama